Hoy revisamos el SV260 de Svibony, un filtro multibanda ancha de 5 pasos orientado a recortar contaminación lumínica durante la captura de nebulosas de emisión, galaxias y estrellas, y todo ello respetando su color natural. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Neural Activity. Yo soy Sergio y este es un espacio de YouTube dedicado a la astrofotografía de espacio profundo. Esta vez vamos a hablar de un filtro muy interesante y que no es el típico filtro de banda estrecha dual pensado solo para nebulosas de emisión, sino algo más versátil y orientado a una mayor variedad de objetos de espacio profundo. Esto ya nos da una pista muy clara de qué papel quiere jugar este filtro dentro de un setup de astrofotografía de espacio profundo. No tanto sustituir a un filtro de banda estrecha, sino más bien complementarlo. Así que en este vídeo vamos a ver qué ofrece, cómo encaja dentro de las distintas familias de filtros que usamos en astrofoto y sobre todo qué nos aporta en captura real. Vamos a verlo con calma, os hago un repaso honesto del filtro, os muestro alguna imagen comparativa con filtro y sin filtro y os digo mi opinión sobre si este SV260 tiene sentido como herramienta real dentro de un equipo de espacio profundo. Y que no se me olvide, quedaros hasta el final porque antes de despedirme os dejaré en pantalla un código de descuento por si queréis ahorraros unos eurillos en la compra de este SV260 de Svibony. Desembalaje y montaje. Venga, pues vamos con el desembalaje y como veis el formato en el que se presenta este filtro es esta cajita simple de cartón fino, sin grandes pretensiones. Como veis viene dibujado el filtro y el logotipo del fabricante. Y si os estabais preguntando esta otra cajita de color azul, ¿qué es? Bueno, pues se trata simplemente de un pequeño detalle que ha tenido Svibony. Es un llavero, como veis, pues simplemente para llevar las llaves. Vamos con lo realmente importante, que es el filtro. Y venga, voy a ir abriendo la cajita. Vamos a ver si no rompo nada. Y como veis, dentro del cartoncillo, aquí ya sí tenemos un estuche de plástico rígido, muy bien protegido. Vamos a abrirlo y como veis, tenemos una primera lámina de goma espuma protectora. Está bien porque viene protegido por todas partes. Y mirad, un detalle muy importante que me parece muy interesante. Este filtro trae esta especie de protectores adhesivos que vienen aquí como pegados a los bordes del aro metálico del filtro. Son como dos laminillas de plástico que más adelante podremos retirar tirando de estas pestañitas que estáis viendo que vienen ahí preparadas para eso. Venga, voy a hacerlo. Vamos a quitarlas directamente tirando suavemente. Se quitan muy fácilmente y está muy bien porque protegen el cristal óptico, que como veis ya queda al descubierto. Ahí tenéis esos típicos tonos magentas y en algunos casos verdes, según se oriente el filtro, son típicos. Aquí podéis ver en detalle el aro de aluminio alrededor del filtro. Se trata de un filtro de 2 pulgadas con la rosca estándar que podremos adaptar perfectamente a cualquier cajón de filtros o a cualquier rueda de filtros. Yo en mi caso con este setup particular voy a utilizar la primera de las dos opciones, es decir, un cajón portafiltros manual de estos sencillos. Voy a enroscar con cuidado el filtro en la posición del portafiltros, intentando no llenarlo de huellas de dedos el primer día. Luego le pasaré la perilla de aire para soplarlo bien y quitar cualquier mota de polvo y ahí veis cómo queda una vez enroscado. Pues es un sistema muy simple, no tiene ningún misterio.
Venga, vamos a proceder a insertarlo en el cajón, en la posición adecuada. Con cuidado, retiramos el estuche y, eso sí, muy importante, acordaros de que el filtro tiene que ser siempre la pieza más cercana de todo el tren óptico al sensor de la cámara. Fijaros por el otro lado que el cajón de filtros queda lo más pegado a la cámara y luego ya hacia la derecha en la imagen el resto de elementos del tren óptico. Especificaciones técnicas. Venga, pues vamos ya con la parte más importante de esta review, que es entender qué es exactamente este filtro y por qué no deberíamos meterlo en el mismo saco que otros tipos de filtros para astrofoto de espacio profundo a color. Lo primero, el SV260 es un filtro de 2 pulgadas con rosca M48 x 0,75, con sustrato de 2 milímetros y una apertura libre de 44 milímetros, así que a nivel físico encaja en un formato súper estándar. No vais a tener ningún problema en ese sentido en instalarlo en cajones o ruedas para filtros de 2 pulgadas estándar. A nivel óptico, Svibony lo define como un filtro multi-broadband de 5 bandas con transmisión pico superior al 90% y profundidad de corte de hasta OD4. Esto de OD4 quiere decir que en las bandas que bloquea puede llegar a cortar la luz no deseada de forma muy agresiva, hasta un 99,9% en esas longitudes de onda específicas. La idea de este diseño, según la marca, es bloquear parte de esas longitudes de onda más problemáticas de contaminación lumínica y dejar pasar mucha más luz útil que un filtro de banda estrecha. Dicho de otra forma, este filtro no está pensado para aislar solamente y de forma intensiva dos líneas muy concretas como haría un filtro de banda dual, sino para hacer un filtrado más suave y más abierto. Además, hay un detalle que me parece importante y es que este filtro también recorta el ultravioleta y el infrarrojo cercanos. ¿Y esto en qué nos ayuda? Os preguntaréis si el ultravioleta y el infrarrojo son señales de luz no visibles para el ojo humano. Pues sobre todo nos va a ayudar a evitar una parte de la luz que el sensor de la mayoría de las cámaras de astrofotografía sí que pueden ver, pero que los sistemas ópticos de los tubos no siempre enfocan bien. En la práctica, esto nos puede ayudar a tener estrellas más controladas, menos hinchadas y con un color más natural, además de una imagen más limpia y más coherente en objetos de espacio profundo. Usos recomendados. Y aquí está la clave del SV260, porque su propósito no es tanto exprimir a tope nebulosas que emiten luz en 2 o 3 longitudes de onda muy concretas, sino ser más adecuado para galaxias, nebulosas de reflexión y estrellas, que son objetos que trabajan en un rango de longitudes bastante más amplio. Esto lo hace muy distinto de los filtros de banda estrecha dual que muchos usamos con cámaras OSC a color. Este tipo de filtros de banda estrecha dual tienen mucho sentido cuando el objetivo principal son nebulosas de emisión y además cuando el cielo está bastante castigado de contaminación lumínica. Y eso es porque recortan muchas más zonas del espectro de luz visible que no nos interesan para contrastar ese tipo de nebulosas de emisión respecto al fondo oscuro del cielo. Pero cuando te sales de ese tipo de objeto y te vas a galaxias, nebulosas de reflexión o campos de estrellas, los filtros de banda estrecha dual no siempre son la opción más natural. Y es que este tipo de objetos emiten o reflejan luz en más longitudes de onda del espectro visible que las nebulosas de emisión. Las nebulosas de reflexión, galaxias y estrellas suelen mostrar tonos mucho más variados, como los azules o los amarillos, que un filtro de banda estrecha bloquearía directamente por diseño. Y justamente ahí es donde sobre el papel el SV260 quiere ganarse su rol principal, ser una opción más equilibrada para objetos de espectro más amplio, sin irse a un filtrado tan agresivo que se coma parte del color natural de este tipo de objetos. Como recomienda el propio fabricante, mejor si podemos usar este filtro desde cielos con valores Bortle intermedios, entre 3 y 6. Esos niveles de contaminación lumínica será donde mejor rendimiento nos dará. Y si estamos en la gran ciudad con Bortle mucho más alto y no tenemos opción de salir en busca de cielos más oscuros, pues siempre será mucho mejor usar este V260 para ese tipo de objetos que no usar ningún filtro.
En resumen, la promesa de este SV260 no es ser el filtro más agresivo del mercado contra la contaminación lumínica, sino ser más equilibrado entre cortar luz no deseada y sacar color más natural de los objetos adecuados en los escenarios adecuados. Pero venga, no me adelanto, no me enrollo más con la teoría y vamos a pasar al escritorio del PC, donde ya tengo preparada la comparativa práctica con una serie de imágenes que he podido capturar con el filtro para explicaros todo esto detenidamente. Comparativa práctica. Así que justamente por eso la prueba de fuego de esta review no va a ser tanto solo contaros la teoría, sino que voy a mostraros algunas capturas reales para ver si el SV260 aporta una mejora apreciable frente a disparar sin ningún filtro. En ellas vamos a ver algo muy importante que tenéis que tener en cuenta, y es que este filtro, aun siendo de banda ancha, va a requerir más tiempo de exposición e integración para obtener un nivel similar de luz, nivel global de señal, que si no usáramos ningún filtro. Venga gente, pues ya estoy delante de PixInsight, donde vamos a hacer esta comparativa práctica, y lo primero que quiero mostraros son dos apilados, el primero de ellos hecho sin filtro y con un tiempo total de integración de 2 horas, y lo vamos a comparar con otro apilado. Como veis, es exactamente el mismo encuadre, el mismo objeto, todo exactamente igual, también 2 horas de tiempo de integración. A lo mejor pensabais que al utilizar el filtro en la imagen de la derecha íbamos a obtener pues una señal más potente, más visible en la galaxia, pero como os adelantaba antes, estamos bloqueando una parte de la luz global que llega al sensor, por lo cual, como podéis ver, cuando empleamos el mismo tiempo de integración total, la visibilidad del objeto, en este caso de la galaxia, como estáis viendo aquí en pantalla, se ve ya directamente a simple vista inferior o más débil en la captura con filtro que en la captura sin filtro. Mirad, voy a sacar la herramienta de histograma para que veáis un poco lo que os estoy diciendo a nivel numérico. Vamos a analizar primero los valores de la primera imagen. Fijaros abajo que he ampliado un poquito la escala para que lo veamos mejor. Como los 3 canales, el rojo, el verde y el azul, pues están en estas posiciones. Me voy a fijar, por ejemplo, en el canal verde. Vamos a tomarlo como referencia y si os fijáis abajo en el valor X me indica 0,02. Ese es el valor promedio de todos o de la mayoría de los píxeles del fondo, que ya sabéis que es lo que representa el pico de las curvas de histograma. Vamos a ver lo mismo con la imagen con filtro. Mirad. Si la aplico, fijaros cómo esta vez el valor X, que figura debajo, pone algo así como 0,0067, con 2 ceros. Es decir, si redondeamos el de la derecha, que era 0,007 aproximadamente, y lo comparamos con el de la izquierda, estamos viendo que es como unas 3 veces, o estamos multiplicando por 3, el valor del fondo del cielo en esta imagen versus la de la derecha. Es decir, el filtro ha hecho lo que se supone que tenía que hacer, que era controlar ese valor del fondo del cielo, donde realmente pues hay mucha de esa luz parasitaria, de contaminación lumínica, luz de luna, luz reflejada de cualquier otra fuente. ¿Cuál es el problema? Pues que ha pasado algo parecido en la parte de la galaxia, y estamos viendo una galaxia como mucho más flojita, más tenue. Y mirad, voy a pasar a otro de los ejemplos, el segundo que os quería enseñar. En este caso es la nebulosa Iris, una nebulosa de reflexión. Como veis, nos está pasando exactamente igual, por si alguno estabais pensando que como antes era una galaxia y eran solo 2 horas, pues era por eso por lo que me estaba saliendo menos señal global con el filtro. Pero como podéis ver, pues aquí pasa un poco exactamente lo mismo. Voy a ponerlo, si queréis, el estirado con el boost. El estirado así un poco más agresivo para que veáis un poquito mejor la diferencia. Si me traigo los valores a la gráfica del histograma, de nuevo, la imagen sin filtro, la de la izquierda, tenemos en el canal verde en valores de 0,02 aproximadamente, y la imagen con el filtro 0,0068, más o menos redondeando 0,007. De nuevo, esto está bien, porque es precisamente lo que queremos con el filtro, que controle, que no se nos dispare el valor promedio del cielo.
Y como veis en la imagen de la izquierda, pues no solo se ha disparado el valor, sino que además tenemos bastante más ruido que se puede ver aquí a simple vista, pero lo que es la parte de señal global captada pues siempre va a ser inferior en la parte de la nebulosa en este caso con el filtro que sin el filtro, porque estamos ahí bloqueando una parte de la luz. Venga, ya estamos aquí de vuelta con M81, seguimos a la izquierda la imagen sin filtro, en el centro la imagen con el filtro, ambas con 2 horas. Como hemos visto, pues ese factor diferencial entre la cantidad de señal global recogida rondaba algo así como 1 por 3, pues en este caso he juntado 6 horas para intentar igualar esas 3 veces de diferencia de señal global que el filtro me está bloqueando. Mirad, voy a abrirla para que lo veáis, voy a cerrar el histograma y de nuevo esta imagen es ya con filtro aplicado y como veis esta vez sí que parece bastante más similar a la de la izquierda del todo, que eran solo 2 horas sin filtro. Fijaros que en este caso, al multiplicar por 3 el tiempo de integración total con el filtro, estamos consiguiendo algo bastante equivalente a cuando no usamos el filtro. Y a simple vista ya empezamos a notar algunas mejoras. En esta, como veis, el disco de la galaxia está como demasiado iluminado, tiene menos contraste, hay mucha luminosidad aquí en la zona central. Estas regiones de aquí más oscuritas, estas líneas de separación entre lo que son las áreas y los brazos de la galaxia. Tened en cuenta que estos son imágenes todavía sin procesar, por lo cual luego cuando apliquemos script y procesos tanto lineales como no lineales vamos a ir marcando esto mucho mejor. Para hacer este tipo de capturas de imágenes no utilizaría una captura única, un master light único para sacar la parte de la galaxia en este caso y la parte de estrellas, sino que utilizaría 2 master lights individuales con distintos niveles de exposición por light. Para la parte de estrellas seguramente haría un master light mucho más cortito, a lo mejor de 1 hora total de integración y con lights muchísimo más cortos, a lo mejor de 45 o 60 segundos como mucho, no de 300 segundos. Mirad, tengo aquí creadas una serie de regiones de previews para poder sacar luego con statistics, ver un poco el promedio de los valores de cada zona. Fijaros que si selecciono el preview 01, que es el que corresponde al fondo del cielo, pues este ya lo sabíamos, era aproximadamente en el canal verde, que es el que estoy usando de referencia, 0,02, mientras que en los previews de la misma zona exacta del cielo de las tomas con filtro bajamos a 0,007. Incluso en la imagen de la derecha, que es la que tenemos con 6 horas con el filtro, se mantiene ese 0,006. Esta es una de las grandes ventajas de utilizar el filtro. Mantenemos el fondo oscuro del cielo sin que se dispare, sin que se venga arriba los valores de luminosidad de esa zona para contrastar mejor con el resto del objeto que estemos fotografiando, en este caso la galaxia. Evidentemente, contra más horas aplicáramos a esta integración, si en vez de 6 hubiera juntado 12, pues este efecto sería aún mejor. Las dos mismas imágenes, pero en una versión ya post estirado y bueno, pues he ido aplicando un procesado muy básico, muy rápido, simplemente para que vierais un poco un mínimo de resultado final. En la parte de la derecha tenemos ahí un poquito mejor contrastado esas zonas más oscuritas entre las regiones de los brazos y del disco de la galaxia. Lo ideal aquí hubiera sido meter pues unas 12 horas como mínimo para terminar de perfilar todos esos detalles y todos esos contrastes, sacarlos mucho mejor. Igual a nivel de color, como veis en la imagen de la derecha ya estamos apreciando una mayor variedad de colorido natural, se ven unos tonos ahí medio azulados por esta zona, mientras que en la imagen de la izquierda se ve todo como muy anaranjado. Aquí la contaminación lumínica hace acto de presencia y como veis está inundando toda la galaxia con ese colorido, mientras que en la imagen de la derecha pues el filtro ha parado esas longitudes de onda, dejando que sobresalgan por debajo los colores naturales de la galaxia. Esa luz anaranjada de la contaminación lumínica la vamos a controlar mucho mejor usando el filtro y nos va a permitir pues luego utilizar un procesado incluso más agresivo. Voy a aplicar rápidamente un ejemplo.
muy burdo para que simplemente veáis que aquí, si subo la saturación a lo bruto, pues estoy obteniendo una parte de color más diferenciada, mientras que si lo aplico por igual a la otra imagen, vamos a hacer el preview, fijaros lo que os decía, que con ese mismo ajuste de saturación de color, esto nos empieza a quedar ya como un pastel de naranjas exagerados por todas partes y prácticamente como dominante de color prioritaria sin apenas aparecer el resto de colores. Conclusión final. Bueno, gente, pues después de ver su planteamiento y de comparar capturas reales, yo creo que este filtro hay que entenderlo como lo que es. Una herramienta muy concreta, pero también muy útil en su terreno si lo manejamos adecuadamente y con criterio. Su punto fuerte no es tanto decir es un filtro brutal anticontaminación lumínica, sino entender que es un filtro que te puede venir muy bien para galaxias, nebulosas de reflexión y estrellas en cielos moderados. Y eso lo hace muy interesante como un complemento a un filtro dual de banda estrecha. Yo creo que ahí está su verdadero valor, no tanto como el filtro único y definitivo, sino como una pieza complementaria que le va a dar más versatilidad a todo tu setup. Así que si quieres ir a por galaxias, nebulosas de reflexión o sacar estrellas en tonos naturales para mejorar tus paletas de banda estrecha, este filtro puede ser la solución a una relación calidad-precio insuperable. Si os interesa adquirir este filtro, os voy a dejar en la descripción el enlace de compra a la web oficial para que podáis encargarlo directamente desde allí. Y como os prometí al principio, os dejo por aquí en pantalla un código de descuento con el que os podéis ahorrar unos eurillos en la compra, que oye, siempre vienen bien para sufragar el siguiente cacharrito que tengáis en mente. Venga, si el vídeo os ha resultado útil, no olvidéis dejarme un like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos los próximos vídeos. Y si queréis apoyar aún más el proyecto, recordad que tenéis también Patreon y Ko-fi, que son dos formas muy directas de echar una mano a que este proyecto de Neural Activity siga creciendo. Muchas gracias por estar ahí, por ver el vídeo y por acompañarme una vez más. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.